Se apagó el motor número 2. A gran altura sobre el Mediterráneo, dos pilotos luchan con un motor apagado. Reencendido, negativo. Un momento, el motor número 1 se apagó. A 72 kilómetros de tierra firme, los pilotos toman una difícil decisión. Prepárense para amerizar. Dios, ten piedad. Los pasajeros se ven obligados a tomar sus propias decisiones de vida o muerte. ¡No inflen sus chalecos! El accidente destruirá familias. Pondrá en movimiento un esfuerzo masivo de rescate en el mar. Y originará una investigación multinacional para descubrir por qué ambos motores de uno de los aviones más populares del mundo se apagaron en pleno vuelo. Mayday, Mayday. Catástrofes aéreas. Esta es una historia verdadera. Está basada en informes oficiales y declaraciones de testigos oculares. Amerizaje forzoso. 6 de agosto del año 2005. Bari, Italia. Un antiguo puerto sobre el mar Adriático en donde el pasado se encuentra con el presente. Al norte, en las afueras de esta histórica ciudad, el aeropuerto internacional de Bari recibe 10 aerolíneas importantes y más de 1,5 millones de pasajeros cada año. Uno de esos operadores es Tuninter Airlines de Túnez. El capitán Chafik Garbi es piloto de Tuninter. Ese día estaba al mando del vuelo 1153. El tunecino de 45 años es piloto entrenado en el ejército con una hoja de servicios impecable. El copiloto es Ali Kebair, de 28 años. ¿Cuánto combustible? 400 kilos. Total 2.700. Sí. El capitán Garbi y su copiloto volaron de Túnez a Bari esa mañana para recoger 34 pasajeros italianos. Luego los llevarán a Yerba, isla turística tunecina. Entre los pasajeros está el oficial de policía de 31 años, Luca Scocciarini. Su novia Paola viaja con él. Nuestra primera elección no era Yerba. Originalmente fue Cabo Verde. Pero había un problema al viajar allí. Era un momento de intensas actividades terroristas. El vuelo despegaría desde Roma o Milán. Como ambos son aeropuertos grandes, Paola temía un atentado. Por lo tanto, desistimos de ese destino. Era mi primer viaje con Paola. Nos conocimos en el invierno anterior y teníamos planes de matrimonio para el año siguiente. Para apretar el cinturón, halen del extremo suelto de la correa. Para soltarlo, levanten la hebilla. Damas y caballeros, sus chalecos salvavidas están debajo de sus sillas. Para inflar el chaleco, halen firmemente de la cuerda con el extremo rojo solo cuando estén fuera del avión. Vuelo 1153 de TSLBB, despegue autorizado. Listo para despegue. Preparación final para partida. La tripulación vuela una aeronave ATR-72 de fabricación francesa. El pequeño avión de turbopropulsión es perfecto para vuelos cortos. No necesita mucho mantenimiento ni consume demasiado combustible. Segundos después de las 2:30 de la tarde, el avión despega. A los 49 minutos de viaje, el vuelo 1153 está a 644 kilómetros de su destino, Yerba. Todos estábamos emocionados. Empezamos a hablar de nuestras vacaciones. Luego, a 120 kilómetros del destino más cercano y a 23.000 pies de altura sobre el mar, el motor derecho del avión deja de funcionar. Se apagó el motor número 2. Bajemos a 17.000 pies. TUI 1153 solicita 170. TUI
El capitán Garbi inicia un descenso de emergencia. Descenso a 170. Cuando un solo motor se apaga, descendemos a una altitud menor. El aire es más denso, la turbina es más eficiente. En condiciones normales, el vuelo óptimo del ATR-72 con un motor se realiza a una altitud de 17.000 pies. Palanca de potencia, marcha en vacío. Inicio. La tripulación lucha por reiniciar el motor derecho. Negativo. Revisión. Pero menos de 2 minutos después de que el primer motor se apaga, Un momento, el motor número 1 se apagó. ambos motores dejan de funcionar. El motor se apagó. Nuestro primer pensamiento fue un ataque terrorista, porque había muchos en esa época. Tratamos de descifrar lo que ocurría. Miramos hacia la cabina para ver si alguien trataba de tomar por la fuerza el control del avión. El avión cae hacia el mar a 800 pies por segundo. Mayday. Mayday. TUI 1153. Tenemos ambos motores apagados. Solicito aterrizaje inmediato en Palermo. La tripulación espera llegar a un aeropuerto, pero debe cruzar aún 113 kilómetros de océano antes de llegar a tierra. Las tripulaciones están entrenadas para casi todo. Tienen una lista de verificación para solucionar la mayoría de problemas, incluso qué hacer cuando ambos motores se apagan. Lista de verificación. Revisión de abastecimiento. Los pilotos no saben por qué se apagaron sus motores. El único indicio que reciben es una advertencia de alimentación de combustible baja. Una luz de advertencia de baja presión le dice al piloto que la presión del combustible que llega al motor es débil. Podría ser un problema mecánico o un caso de contaminación. La tripulación sigue los pasos especificados por el fabricante para reiniciar sus motores muertos. Revisión de combustible. Nivel de potencia, marcha en vacío. Inicio. Reencendido de motor. Negativo. Que venga Chokri. El capitán le pide a la tripulación de cabina que traiga al ingeniero de a bordo, Chokri Jabui, a la cabina de mando. Palermo, aquí TUI 1153. Tenemos ambos motores apagados. Solicito aterrizaje inmediato. El aeropuerto más cercano está en Palermo, en la isla italiana de Sicilia. TUI 1153, Palermo, afirmativo, aterrizaje autorizado. ¿Cuál es nuestra distancia hasta el aeropuerto? Su distancia hasta Palermo es ahora de 48 millas náuticas. Un ART-72 cae del cielo a una velocidad constante. Un pie de descenso por cada 5 metros de avance. 48 millas náuticas es más de lo que el avión puede planear. No llegaremos. Si no pueden reiniciar sus motores pronto, se verán obligados a amerizar. El amerizaje es una decisión difícil de tomar porque es la maniobra más complicada. Hay marejadas y vientos fuertes, y uno se pregunta, ¿alguien nos verá? ¿Durante cuánto tiempo puede flotar el avión? Aterrizar un avión de pasajeros en el agua es muy peligroso. En 1996, un piloto de Ethiopian Airlines se vio obligado a amerizar su 767 en el Océano Índico. La maniobra fue registrada por un turista desde una playa cercana. 50 personas sobrevivieron, pero 125 murieron. La tripulación de este pequeño avión generalmente no incluye un ingeniero. Cuando hay alguno a bordo, viaja entre los pasajeros. Recuerdo que ese hombre miró al auxiliar de vuelo y sacudió la cabeza, como diciendo no, después de que el segundo motor se apagó. Estoy totalmente seguro, cuando lo llamaron de la cabina de mando, que ese hombre, con aquel gesto, indicó que ya nada se podía hacer. La tripulación del vuelo 1153 hace todo lo posible. Se le acaban el tiempo y las opciones. Enseguida regresamos con Catástrofes Aéreas en Nat Geo. Estamos viendo Catástrofes Aéreas en Nat Geo.
El ingeniero de vuelo Chokri Habui se une a la tarea por reiniciar los motores del vuelo 1153. ¿Dieron la lista? Sí. El capitán espera que el ingeniero sepa algo que la lista de verificación no incluya. Intento de reiniciar motores, el derecho primero. Revisión de combustible. Motor 2, botón de inicio. Oprimido. Reencendido de motor. Negativo. Aproximación Palermo TUI 1153. ¿Hay algún aeropuerto cerca donde podamos aterrizar? Negativo 1153. El aeropuerto de Palermo es el más cercano a su posición. No alcanzamos a llegar. Prepárense para amerizar. Dios, ten piedad. El capitán decidió descender el avión al mar. Imaginen el pánico a bordo. La gente gritaba y lloraba. Guarden la calma y sigan nuestras instrucciones. Una pareja delante de nosotros llevaba a una niña pequeña. Estaba jugando y parecía emocionada. Ver el pánico en el rostro de su madre me entristeció. TUI 1153. ¿Cuál es su carga de combustible? Cantidad de combustible de cabina de mando 1800 kilos. El indicador del capitán Garbi muestra que tiene suficiente combustible, pero por alguna razón ninguno de los dos motores se puede reiniciar. Solo 10 minutos después de que empezaron los problemas, el avión está a 7000 pies de altitud y cae. Afuera hay total silencio, pero en la cabina de pasajeros reina el pánico. Permanezcan en sus sillas con sus cinturones asegurados. Mi primera reacción fue soltar mi cinturón de seguridad para no quedar atrapado cuando cayéramos al agua. No quería quedar atrapado en mi silla y morir de una forma horrible como describen que ocurre con frecuencia. Me coloqué el chaleco salvavidas y lo inflé rápidamente. Lo hice para suavizar el golpe en el momento del impacto. No inflen sus chalecos hasta que salgan del avión. Es muy probable que cuando un avión americe se inunde totalmente. Esta es la razón por la cual los procedimientos de seguridad les piden a los pasajeros que solo inflen sus chalecos salvavidas cuando hayan salido del avión. De lo contrario, podrían quedar atrapados dentro del fuselaje y ahogarse. En el accidente de Ethiopian Airlines, muchos pasajeros desatendieron este consejo y se ahogaron, después de sobrevivir al impacto inicial. Negativo. Los motores muertos no son el único problema que afronta la tripulación. Motor 2. Muchos de sus instrumentos dependen de los motores para su energía. Sin los motores, algunos indicadores vitales se desactivan. Con dos motores apagados se dispone solo de instrumentos de reserva, es decir, un indicador de altitud, un altímetro. Revisión de combustible. La tripulación sigue tratando de reiniciar sus motores, pero es evidente que el tiempo se agota. No responden. Confirmen distancia. Su distancia es ahora de 32 kilómetros. Veo buques. Elegir el lugar de amerizaje cerca de un barco no está en ninguna lista de verificación. Es solo un buen manejo de la situación porque el rescate puede empezar de inmediato y las posibilidades de supervivencia aumentan. Aproximación Palermo. Aquí TUI 1153. No llegaremos al aeropuerto. Vemos dos buques del lado izquierdo. Amerizaremos cerca de ellos. Por favor, avise. El capitán Garbi dirige su avión hacia los buques. ¿Puede enviar helicópteros o algo similar? ¡Rápido! Emergencia, todas las unidades de la Armada. Aeronave en emergencia, 20 millas náuticas de Palermo. Vamos de inmediato. Antes de que el avión siquiera toque el agua, los socorristas están en camino. Autopress, arrojar. Aunque es una maniobra poco usual, existe también una lista de verificación para amerizar. Antes del procedimiento, la tripulación se asegura que el tren de aterrizaje esté replegado para ayudarle al avión a amerizar más suavemente. Tren de aterrizaje arriba. Cuando los pilotos amerizan, quieren que su avión sea lo más hidrodinámico posible para que se deslice por el agua cuando cae. Los pilotos no solo tienen que monitorear los sistemas del avión, también deben evaluar las condiciones en el mar.
No quieren golpear de frente contra una ola. Si el avión golpea las olas perpendicularmente, es como si chocara contra concreto. El avión se rompería. Los pasajeros ven lo que se aproxima. Me sujetaba con fuerza de la silla que estaba frente a mí. Por la ventana veía que el impacto era inminente. La tripulación está a 7.000 pies sobre el mar. Ali, ¿estás conmigo? Cuidado. Chokri, ¿listo? Listo. Listos para amerizaje. No hay otro Dios que Alá. Mohamed es su mensajero. En nombre de Dios, piedad. Por Dios. A una velocidad de 233 kilómetros por hora, el avión choca contra el mar. Quedé inconsciente. Me desperté en el mar. Estaba 2 o 3 metros bajo el agua. Llegué a la superficie solo con mi pantalón. La fuerza del impacto arrancó mi chaleco salvavidas y el resto de mi ropa. Cuando llegué a la superficie me sujeté a algo que flotaba. ¡Paola! Estaba conmocionado. Solo veía cuerpos y equipajes a mi alrededor. Pensaba en Paola. Yo creí que moriría porque escupía sangre. Sentí que mis pulmones se llenaban de sangre. Tal vez era una hemorragia interna por la fuerza del impacto. ¡Paola! El capitán Garbi sobrevive, pero está gravemente herido. El copiloto Ali Kebayer también sobrevive, pero el ingeniero de vuelo Chokri Jabui está muerto. Nadie a bordo de los buques cercanos observa cuando el vuelo 1153 cae al mar. El avión se parte en 3 pedazos. La sección de cola y gran parte del fuselaje se hunden hasta el fondo del mar. Pero la sección más grande, que incluye las 2 alas, permanece a flote. Se convierte en balsa salvavidas improvisada para los sobrevivientes. Pero no todos los pasajeros sobreviven. Muchos no logran salir del avión ni subir a la superficie. El piloto de helicóptero Stefano Burigana es uno de los primeros en llegar al sitio del accidente. El control de aproximación nos preguntó si habíamos visto una aeronave amerizar frente a la costa de Palermo y nos solicitó que le ayudáramos a localizar el avión. Cuando nos acercamos, vimos las alas flotando. Había varias personas en el agua alrededor de la aeronave flotando, todas con sus chalecos salvavidas inflados. Burigana ve a Lucas Cucciarini alejándose de los restos del avión. Vi un hombre sin su chaleco. Era la persona que más lejos estaba del avión. Decidí volar sobre él y arrojarle uno de nuestros chalecos salvavidas. Una hora después, el sitio del accidente está colmado de socorristas. Desde el aire buscan sobrevivientes en el agua. Rescatan a 23 personas del mar Mediterráneo. Pero 16 mueren en el accidente, incluyendo a Paola Di Sciaola. Mis familiares me lo dijeron un par de días después, cuando todavía estaba en el hospital. No reaccioné. Paola ya no estaba. Lo comprendí cuando llegué a casa. Hasta cuando fui al cementerio, me di cuenta de lo que ocurría. En ese momento realmente me deprimí. Es posible que ninguna de las personas que murió tuviera la posibilidad de nadar para salvarse.
Sus heridas graves seguramente les impidieron escapar del avión después de caer al agua. En este accidente, la mayoría de los sobrevivientes iba en la parte posterior del avión. Los que murieron, casi todos estaban adelante. Esas secciones, con sus valiosos detalles, están ahora en el fondo del mar. Remolcan la única sección que no se hundió hasta Palermo y la llevan a un hangar cercano. Un grupo de funcionarios de la Agencia Nacional para la Seguridad del Vuelo de Italia, la ANSB, empieza a buscar indicios. Su tarea, descubrir por qué los motores del vuelo 1153 se apagaron en el aire. Tenemos que reunir la mayor cantidad de evidencia posible para contestar dos interrogantes principales. ¿Qué ocurrió y por qué? Dirige el grupo el investigador jefe de la ANSB, Vincenzo Peneta. Llegué a Palermo el día después del accidente, muy temprano en la mañana. Disculpe, permiso. Avesado ingeniero de vuelos de prueba, Peneta dirigió antes varias investigaciones de accidentes aéreos. Los motores y el fuselaje central del vuelo 1153 de Tuninter se recuperaron. El resto del avión permanece en algún lugar frente a las costas de Sicilia. El reto principal de la investigación fue el hecho de que la grabadora de información de vuelo, la grabadora de voz de la cabina de mando y el fuselaje delantero estaban a 1500 metros bajo el mar. Mientras la Armada italiana busca en aguas profundas el resto de los escombros y las cruciales cajas negras, los investigadores italianos reciben ayuda del fabricante europeo de la aeronave. Giuseppe Caldarelli, de ATR, llega para investigar si el avión de la compañía tiene algún defecto de fabricación. Siempre que hay un accidente, así muera una sola persona, para mí es un siniestro grande. En el mundo, cientos de ATR-72 surcan el cielo cada día. Esas aeronaves tienen una estructura sólida, sistemas confiables y son muy eficientes frente a su costo. Peneta y Caldarelli se dedican a investigar por qué ambos motores de un avión tan avanzado se apagaron en pleno vuelo. TUI 1153, ambos motores apagados. Antes de que ocurra otra vez. Enseguida regresamos con Catástrofes Aéreas en Nat Geo. Este programa estamos viendo Catástrofes Aéreas en Nat Geo. Capitán Garbi, ¿cómo está? Mejorando, gracias. Los investigadores quieren saber qué ocurrió en la cabina de mando del vuelo 1153 de Tuninter cuando los motores se apagaron. Sin grabadora de voz de la cabina de mando, deben atenerse a los recuerdos de los pasajeros y miembros de la tripulación sobrevivientes. La causa de la doble falla de los motores podía ser combustible. Pero según el capitán Chafik Garbi, la falta de combustible no fue el problema. ¿Cuánto combustible tenía? El indicador mostraba 1800 kilogramos de combustible. ¿Cuál es su carga de combustible? Cantidad de combustible de cabina de mando, 1800 kilos. Revisión de combustible. ¿Tuvieron advertencia del nivel bajo? No hubo ninguna advertencia del nivel de combustible. Solo una luz de baja presión de alimentación. La ausencia de un llamado concerniente al nivel de combustible y la presencia de una advertencia de baja presión son indicios contradictorios. Estas alarmas indican que hay un problema con la alimentación de combustible al motor. Como los medidores del avión indicaban que había combustible a bordo que no llegaba a los motores, Giuseppe Caldarelli, de ATR, busca defectos en el sistema de distribución de combustible del avión accidentado. Cuatro años antes, un Airbus operado por Air Transat presentó un escape en la línea de combustible que alimenta el motor derecho del avión. Finalmente, todo el combustible se derramó y ambos motores fallaron. Los pilotos se vieron obligados a planear su avión hasta lograr un aterrizaje de emergencia. El incidente tiene mucha similitud